la que presumiblemente sería una parodia boxística, donde el famoso peso pesado benevolentemente dominaría a un ex campeón de la UFC y lo noquearía cuando le diera la gana, terminó siendo lo más parecido a un combate de verdad, donde la presunta víctima, debutante como boxeador profesional, resultó ser más tigre que gatito. El formidable Tyson Fury de la sensacional trilogía con Wilder poco tuvo que ver con el que se presentó el sábado último en Arabia Saudita. Bailoteó, estiró su largo jab y de vez en cuando se dignó lanzar alguna derecha para tratar de imponer respeto. Pero esos esfuerzos fueron intermitentes y nunca alcanzaron a intimidar a Francis Ngannou. Según la computadora, Fury tiró más golpes, pero su rival lo superó en los que valen, los de potencia, algo que hizo notar desde el vamos. Rígido, un poco rudimentario por así decirlo, aunque con un buen plan de pelea, Ndow sacudió el tablero en el tercer round con un gancho de izquierda, quizás no tan poderoso como algunos pensaron, pero suficientemente justo para el muñeco al suelo. La séptima caída del inglés en 35 peleas, una caída que en la interpretación de algunos que estaban viendo la pelea parecía parte de un libreto que a renglón seguido tendría a Tyson Fury levantándose con el ansia de venganza de ocasiones semejantes y pondría a dormir al africano radicado en Las Vegas. Fury se reincorporó, hasta esbozando una media sonrisa, como diciendo esto no es nada, pero en lugar de arrollar al enemigo, se conformó con cruzar golpes sin arriesgar demasiado, como si súbitamente se hubiera dado cuenta que la presa fácil, que además había estado inactivo casi 2 años, ahora exhibía más recursos boxísticos de lo que le habían contado. Contra la inmensa mayoría de las predicciones y apuestas que llegaron a considerar a Fury favorito 18-1, Ngannou completó los 10 rounds programados y creo que hasta tendría el derecho de cuestionar el fallo. El juez estadounidense Alan Krebs lo vio ganar a Fury por apenas un punto. El canadiense Edgar anotó una tarjeta con la misma diferencia, pero para el gol. Y la balanza se inclinó con el regalo para Fury, cortesía del mexicano Juan Carlos Pelayo, que marcó un generoso 96-93. Quienes todavía aducen que fue una pelea arreglada, con la caída del tercer round cuidadosamente planeada, opinan así, teniendo en cuenta que después de todo, este evento era una especie de trampolín promocional para la unificatoria entre Fury y Usyk el próximo 23 de diciembre. Y de ninguna manera, pensaban, los promotores iban a estropear el negocio con un fallo que pusiera en duda la superioridad de Fury. Pero decirlo es una cosa y probar es algo muy diferente. Para mí, vale más la hipótesis de un Fury descuidado en el entrenamiento, que en algunos pasajes parecía estar pensando en otra cosa. Nunca visualizó tener un rival tan firme y hasta cuando quiso confundir al oponente cambiando de guardia, fue neutralizado porque Ngannou inmediatamente hizo lo propio. Aquí es interesante notar que de las 6 caídas que dramatizaban su récord previo, Fury reaccionó de las 4 con Wilder, 2 en la primera pelea, 2 en la violentísima tercera, con performances heroicas. Previamente a esas peleas con Wilder había sido derribado en el 2011 por Devin Pajic en el segundo round, para a su vez despachar al hasta entonces invicto de Bosnia-Herzegovina en el siguiente. Y en el 2013, un derechazo de Steve Cunningham lo mandó de visita a la lona del Madison Square Garden, también en un segundo round,
del cual se rehabilitó noqueando a Cunningham en el séptimo. Como dato significativo, podemos agregar que todas las caídas, incluida la que le propinó Ngannou, fueron productos de golpes a la cabeza. Lo cierto es que la actuación del rey de los gitanos dejó bastante que desear. Y minutos después del fallo veíamos al promotor Frank Warren que hablaba de correr la fecha de diciembre para el 2024, por si surgen problemas con los cortes que registró Fury sobre el ojo izquierdo y la frente, una excusa diría, para reestructurar la promoción y volver a darle énfasis a la confrontación con Usyk. Mientras tanto, a no perder la perspectiva con respecto al Goro. A diferencia de otros astros de MMA, ha demostrado mejor afinidad con el boxeo. Pero al margen de los consejos de Mike Tyson, todavía tiene bastante que aprender. Eso sí, también es bueno señalar que desde su juventud el boxeo fue el deporte preferido de este hombre, deporte que dejó de practicar por lesiones cuando tenía 22 años y trataba de salir de la pobreza en Batié, su pueblito del oeste de Camerún. 6 años después, Ngol emprendió la aventura hacia un futuro mejor, saltando de África a Europa. Su incursión ilegal por España le deparó un par de meses de cárcel, pero luego pudo establecerse en Francia, nuevamente con aquella idea fija del boxeo. Sin embargo, a través de gente que conoció en París, se encaminó hacia el octágono, progresó y las artes marciales fueron su pasaporte al éxito y a vivir en Estados Unidos. Lo demás es historia. Llegó al tope de la división pesado en la UFC y por supuesto es desde hace tiempo el ídolo de su pueblito natal, donde hasta hizo construir un gimnasio para los chicos de Batié. También mostró su carácter fuerte, discrepando con el capo de la UFC, Dana White, no solo discutiendo por el dinero, sino también por el derecho de los peleadores a tener patrocinadores propios y a contar con la protección de abogados independientes que los ayudaran en la negociación de los contratos. No hubo acuerdo, rompió con la UFC y firmó para la PFL, la nueva liga profesional, donde por lo visto tendrá la oposición que se le presente y además la opción de alternar con el boxeo para sumar billones. Entonces, es simpático, habla inglés y francés, además del lenguaje de su región original, de la mezcla conocida como franglais, Cam-Franglais, que combina palabras nativas de Camerún, con las de los idiomas oficiales del país, francés e inglés. Para entender esto hay que recordar que Camerún, el hombre, el hombre que viene del río de los Camarones, río explorado por los portugueses en el siglo XV, Camerún tiene más de 200 lenguajes. Fue colonizado por los germanos a fines del siglo XIX y quedó en poder de Francia e Inglaterra después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Ambas colonias lograron la independencia respectivamente en 1960 y 1961, posteriormente se unieron y actualmente componen la nación conocida oficialmente como República de Camerún, que ahora más que nunca se enorgullece de su hijo predilecto, Francis Xavier Ngannou, 37 años, 1,93 m, 123 kilos, billones en el banco y ahora, tras una sola pelea profesional, cosechando más, calzando guantes de boxeo. Ya lo están testando ofertas
de los promotores de Anthony Joshua y de Deontay Wilder, mientras hacen fila el chino Yang, Parker, White y en algún interludio vendrá la revancha, si es posible, con Tyson Fury. Veremos entonces hasta dónde llega Mr. Ngannou.